Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con la matriz FODA. Si usted hiciera una FODA a la iglesia en general, o fundamentalmente en particular a la iglesia de Dios, en su opinión, en su conocimiento que es muy vasto, también la experiencia, ¿cuáles serían las fortalezas y oportunidades y cuáles las debilidades y amenazas que se pueden percibir a modo de la foto del día? Sí, yo creo que la iglesia, Freddy, en términos generales, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y en particular nuestra iglesia de Dios, las iglesias renovadas, las iglesias espirituales, ¿no? Las iglesias que están completamente comprometidas con la palabra de Dios, ¿no? Y con la fe de los apóstoles, ¿no? Porque lamentablemente hay iglesias que se llaman iglesias, pero se alejaron de la fe, se alejaron de la palabra y se alejaron de las enseñanzas de los apóstoles. Entonces se siguen llamando iglesias como teniendo un lindo título, pero no representan los fundamentos de la fe. Pero las iglesias, hablando de fortaleza, si hay una comunidad que ha sido resiliente, y hablábamos de que la iglesia ha sido perseguida desde el primer siglo, es la iglesia. La iglesia, una de las fortalezas es que es una iglesia elástica, una iglesia que resiste, una iglesia que sobrevive, una iglesia que sabe navegar en los momentos más difíciles de la historia. Y una iglesia que se sigue transformando, que se sigue renovando, una iglesia que se sigue reformando. Y gracias al Señor por esta resiliencia, porque la iglesia, y decíamos, ya lleva más de 2000 años vigentes, ¿no? Con más de 2000 millones, 2200 millones, casi 3000 millones de creyentes, de discípulos de Jesús, ¿no? 1000 millones de los cuales son pentecostales, ¿no? Que han tenido la experiencia del Espíritu Santo. Así que una tercera parte de la población mundial, ¿no? Sigue a Jesús. Eso es un Perdón, número. ¿está contemplado el colectivo católico o Ahí solo lo, los ahí lo protestantes? estoy, no, ahí lo estoy incluyendo. Ah, Lo bien. estoy incluyendo por la fe católica, los practicantes católicos que siguen a Jesús, ¿no? Y siguen las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Eh, los evangélicos, yo diría, estamos hablando de unos 1000 millones, un poquito más, de creyentes evangélicos, y unos llegando a 800 mil millones, o sea, 800 millones, disculpen, de pentecostales o carismáticos o nuevos carismáticos que han tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Así que es un número muy significativo. Y claro, dentro de ese número están los más comprometidos, medianamente comprometidos y menos comprometidos, pero al fin y al cabo, discípulos de Jesús, siguiendo a Jesús. Y entonces es una tremenda fortaleza porque es una familia global que está presente en todos los países del mundo, ¿no? Y que de una u otra manera están dando testimonio de la fe cristiana, nos está enseñando la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, discipulando, ¿no? A las nuevas generaciones y influyendo, incidiendo, ¿no? En la sociedad en general y buscando la transformación, ¿no? De nuestras sociedades. Entonces, esa sería, yo diría, una serie de fortalezas, ¿no? Incuestionables, ¿no? Que tiene la iglesia de nuestro Señor. No, oportunidades, por supuesto, tremendas oportunidades, porque siendo que la iglesia, y decía yo anteriormente, tiene un mensaje esperanzador, un mensaje de futuro, un mensaje de mañana, tiene tremenda oportunidad en un mundo caótico, en un mundo desordenado, en un mundo que no se entiende, en un mundo que perdió el rumbo,
en un mundo que va hacia lo desconocido y no entiende cuáles son las rutas hacia el futuro, en un mundo que se aleja de Dios, ¿no? En un mundo que busca la verdad sin encontrarla, en un mundo incierto, en un mundo pesimista, ¿no? Que no hay rastro de optimismo, ¿no? En la sociedad contemporánea. Viene la iglesia con un mensaje esperanzador, un mensaje de futuro, de perspectiva. Entonces, las fortalezas que tiene la iglesia genera tremendas oportunidades, ¿no? Tanto internas, ¿no? como externas, de influir y de transformar la sociedad. Y cuando hablemos un poquito de los avivamientos, vamos a darnos cuenta que los mejores momentos de la iglesia a través de la historia de la iglesia fueron los momentos de despertamiento espiritual, ¿no? de renovación, de renuevo, de avivamientos. Esos son los mejores momentos de la historia que impulsaron a la iglesia al cumplimiento de su misión, pero al mismo tiempo que mostraron su poder de transformación social, ¿no? En los lugares donde se dieron esos avivamientos. Y mucho de lo que vemos nosotros y lo que vimos ¿no? después del siglo XVII, que había una humanidad totalmente, particularmente en Europa, ¿no? Oscura, ¿no? Deprimida, sin esperanza, violenta, hostil, ¿no? Comenzamos en un despertamiento espiritual, ¿no? Y los grandes avivamientos del siglo, ¿no? XVIII, XIX y XX han venido generando, ¿no? Todas las denominaciones que tenemos hoy día son producto de esos avivamientos, ¿no? Avivamientos que ocurrieron, ¿no? Y esos avivamientos se institucionalizaron, ¿no? En las denominaciones. Las denominaciones son muestras, ¿no? Consecuencias orgánicas claras de esos momentos de avivamiento que, bien o mal, siguen tratando de, ¿no? Cumplir con esa agenda, ¿no? Que gatilló o gatillaron esos despertamientos espirituales, ¿no? que trajeron transformación, ¿no? En esos momentos históricos. Es por eso de que yo creo que la iglesia hoy día tiene una tremenda oportunidad de incidir, no solamente hacia adentro, pero incidir a la sociedad con un mensaje, ¿no? de esperanza y de fe, ¿no? Un mensaje de esperanza, de fe y de amor, ¿no? Recuerden que esos son los elementos que realmente son muy únicos, ¿no? a la fe cristiana, ¿no? Otros movimientos no tienen esos valores centrales como lo tiene la iglesia. ¿Y cuáles serían las debilidades y amenazas? Obviamente las debilidades de la iglesia sería quedarse dormido, ¿no es cierto? Quedarse dormido en los laureles, ¿no? Antes de iniciar la grabación me hablabas tú de los peligros, de algunos peligros, ¿no? De que la iglesia no esté consciente de los cambios que están ocurriendo en nuestra sociedad, de las agendas escondidas, ¿no? De grupos organizados que tienen claras estrategias, ¿no? Para la humanidad, y que la iglesia esté ausente ¿no? de todo lo que el diablo, ¿no? está haciendo, y perder ese sentido de vigilancia, ¿no? ¿No? De orar y velar, ¿no? Porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Yo creo que a veces la iglesia se queda dormida, y cuando se queda dormida pierde. La iglesia tiene que estar muy atenta a lo que está ocurriendo en la sociedad para poder predicar en forma responsable, coherente y pertinente, ¿no? relevante a la sociedad contemporánea. Recuerda que Ezequiel, por ejemplo, que Dios lo llevó a ese cementerio de huesos secos, ¿no? Y Ezequiel decía, ¿cómo se puede predicar a los huesos secos, ¿no? Y Dios entonces trata con Ezequiel y le enseña, ¿no? a cómo predicarle a un mundo seco, ¿no? Que no tiene, al parecer, esperanza de vida, hablando de verdad y vida, ¿no? Y que se puede profetizar, se puede predicar en el poder del Espíritu, y hay poder en la palabra. Entonces la iglesia que
Y en ese ejemplo de Ezequiel que estoy mencionando, si tú lo recuerdas en el pasaje ahí que Dios toma a Ezequiel en su mano y lo pasea por todo ese cementerio, por todo ese valle de huesos secos, para que, para que aprenda, que haga una lectura social, ¿no? Una exégesis social, cultural, primero, ¿no? Que entienda dónde va a predicar y luego que emita el mensaje. Yo creo que a veces la iglesia es floja en estudiar a la cultura. A veces somos buenos para hacer una exégesis bíblica, pero no hacemos exégesis culturales. Y si no hacemos una exégesis cultural o no entendemos, ¿no?, la sociedad en la que estamos viviendo y a la que tenemos, a la que nos debemos y a la que tenemos que predicar, entonces si no entendemos esa cultura, ¿cómo vamos a predicar un mensaje relevante y transformador? Entonces, una de las debilidades que yo veo de la iglesia hoy es que la iglesia pierda relevancia, ¿no? Y que se desconecte de la sociedad, que se encierre, ¿no? Como se encerró la iglesia primitiva. ¿Recuerdas cuando el día que Jesucristo resucitó, fue a visitar, lo primero que hizo fue a visitar a el Cristo resucitado a una iglesia encerrada y temerosa? Estaban todos los discípulos encerrados, estaban con las ventanas cerradas, aseguradas, las puertas cerradas, aseguradas y escondidos ellos adentro. Y Jesucristo tiene que, el resucitado tiene que penetrar, entrar en forma abrupta, ¿no? Y se apareció en medio de ellos, ¿no? Y su primer palabra como el Cristo resucitado a esa iglesia temerosa fue paz a vosotros. Y lo dijo 2 veces, paz a vosotros. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, recibid mi espíritu, ¿no? Y vayan, salgan, ¿no?, a perdonar los pecados, porque ya pagué el precio del perdón de los pecados. Entonces, yo creo que la iglesia tiene que volver a escuchar esas palabras del resucitado. A veces predicamos mucho las últimas, ¿no?, palabras de Jesús, ¿no?, antes de morir en la cruz, y no predicamos las primeras expresiones del resucitado que Dios le dijo a la iglesia temerosa. La iglesia, cuando se queda dormida, letárgica, ¿no?, pierdes el poder de ser sal y de ser luz. Se le apaga, se le gasta la energía, ya no ilumina, se hace totalmente irrelevante. Y cuando eso ocurre, y ha pasado la historia de la iglesia tantas veces, surgen los grandes avivamientos, como que el mismo Dios despierta a la iglesia y la vuelve a hacer resurgir para que recupere su naturaleza, su identidad, ¿no?, y su misión, ¿no?, la misión que tenemos hacia adelante para cumplir los propósitos del Señor. Qué bien, espectacular entonces. Entonces, hablando de avivamiento, tuvimos recientemente que todo el mundo se enteró del avivamiento en la Universidad de Asbury, en Wilmore, Kentucky, que fue donde obtuviste el doctorado, ¿cierto? Fue ahí. Así es, sí. Cabe destacar que en ese entonces el seminario teológico aún no doctoraba a los estudiantes, era a nivel maestría, ¿cierto? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Cuando cursaste la maestría, en ese tiempo todavía no había doctorado en el seminario teológico de la Iglesia de Dios, por eso fue necesario cursar en a ver, en ese tiempo no había doctorado. Estamos hablando de los 90, el 97. No recuerdo que teníamos doctorado todavía en la Iglesia de Dios. Y Asbury me dio una beca en el 97 para estudiar. Y cuando fuimos a estudiar, porque fuimos por un año, 12 meses para cursar los cursos, luego hice la disertación en los años siguientes, la tesis. Pero en esos años ya Asbury, que es una institución no denominacional, es interdenominacional, con una fuerte influencia metodista o wesleyana, pero de los metodistas conservadores, ¿no? Y ahora que se separó la iglesia metodista en Estados Unidos, ellos quedaron en el ala conservadora, muy evangélica. Incluso
en ese tiempo ya se hablaba de varios avivamientos que habían habido en Asbury, y uno de los más grandes fue en los años 70, que ocurrió algo muy similar. Y cuando ocurrió ese avivamiento en los 70 en Asbury, también Lee experimentó un avivamiento. Es como que están conectados espiritualmente esas dos Qué instituciones. bueno, qué bueno. Porque también Lee experimenta un avivamiento. Y con este avivamiento este año en Asbury, que fue algo muy orgánico, muy natural, no fue orquestado, no fue dirigido por nadie, surge en una capilla donde un orador que no era espectacular, alguien que predicó ese día, ¿no? Pero que enfatizó el tema del amor de Dios, y los estudiantes comienzan entonces a orar, a adorar al Señor, y comienza todo un mover del Espíritu donde las personas comienzan a confesar sus pecados, a arrepentirse de sus acciones, a buscar a Dios, no a humillarse delante de su presencia, sin poder detenerse, ¿no? Y pasaron las horas y los días, ¿no? Y más estudiantes se sumaban, y más profesores venían, y gente de otras ciudades y del país y de otros países. Fue algo espectacular en Asbury. No se acusa que en algún momento llegaron más de 20,000 personas, ¿no? A las instalaciones, que en un pueblito, Wilmore, es un pueblito pequeño de unas 4,000 personas. Así que imagínate tú, el mismo seminario tiene como más de la mitad de la población del pueblo. Y vinieron gente de todas partes, ¿no? Para, de alguna manera, observar lo que Dios estaba haciendo ahí. Y a los 2 o 3 días de lo que eso estaba ocurriendo, también en una clase en Lee de religión, de la escuela de religión, estaban hablando precisamente y haciendo mención de lo que Dios estaba haciendo en Asbury, y un estudiante le hizo al maestro: ¿y por qué no puede pasar eso también aquí en Lee? ¿No? ¿Y qué tal si vamos a la capilla y nosotros oramos y buscamos, ¿no?, a Dios de esa manera? Así que un grupo pequeño fue a la capilla y comenzaron a orar y a cantar con un solo pianito, nada orquestado, un movimiento estudiantil. Se fueron incorporando algunos maestros, más estudiantes, y el Lee comienza a tener un mover del espíritu con características similares, no, con personas, no sintiéndose inspiradas de parte del Señor a confesar sus pecados, a pedirle perdón a Dios, a arrepentirse, a adorarlo, a amarlo, a dejarse amar por Jesús. Jesús pasa a ser el centro de la adoración nuevamente. Y fue un movimiento que los estudiantes estaban todo el día y toda la noche, ¿no?, en un estado de búsqueda muy orgánica, muy natural, nada orquestado, nada diseñado, nada estructurado. Y entiendo de que también se desparrama, ¿no? Y fueron varias entidades, y escuelas, ¿no?, en diferentes puntos de Estados Unidos que también experimentaron un mover similar. Así que, Freddy, estos avivamientos desde el principio han sido muy importantes. A mí siempre me gusta hablar de los 4 principios, ¿no?, en las Escrituras, ¿no? Génesis 1, que vemos que está todo el caos, el desorden, y viene el Espíritu Santo, ¿no? Y dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, y ahí hay un acto creativo de Dios. Dios crea, ¿no?, todas las cosas. Así que hay un avivamiento, ¿no?, del espíritu desde Génesis 1, ¿no? Luego en Esdras, ¿no?, vemos, ¿no?, cómo el Señor trae el poder, la palabra, la Torá, nuevamente al centro de la congregación. La gente se compunge, se arrepiente de sus pecados, ¿no? Hay todo como una reconversión, ¿no?, y un nuevo comienzo en Esdras 1 para adelante. Y luego vemos en Mateo 1 el nuevo pacto, la nueva narrativa, ¿no?, el Mesías prometido, ¿no? Y las palabras de Juan anticipando a ¿no?, Cordero que quita el pecado del mundo, que no es digno de atar sus sandalias, que yo bautizo en agua, pero él va a bautizar en fuego y en espíritu, ¿no? Y luego en Hechos 2, ¿no?, 1 y 2, donde vemos entonces el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no?, sobre todas las personas,
Pedro trayendo la palabra, ¿no? De Joel 2, diciendo que este es el cumplimiento del profeta en Joel 2, de que en los posteriores días derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, ¿no? Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros siervos van a profetizar, y una cosa de todas las generaciones, hombres, mujeres, un movimiento, ¿no? Como se lo había imaginado Moisés en Deuteronomio 11, ¿no? Que todo el mundo sea impactado por el Espíritu Santo y que profeticen, ¿no? El poder de la palabra y el Espíritu. Yo creo que este encuentro de la palabra y el Espíritu que ocurre en los avivamientos, en los renacimientos, en los despertamientos espirituales, es lo que vuelve a hacer que la iglesia se focalice en la misión. Porque después de cada avivamiento, Freddy, hemos visto a una iglesia movilizada, enviando misioneros, transformando la sociedad, no haciendo cosas increíbles. Y podemos recordar, mira, estaba el otro día leyendo algunas cuestiones de los grandes avivamientos en la historia, ¿no? Porque la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es clara en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento de forma clara. Hay varios versículos que nos apuntan, no mencioné Joel 2, Isaías 32, 15 dice, hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros, entonces el desierto se volverá un campo fértil, y el campo fértil se convertirá en bosque, ¿no? Isaías 44:3 dice que regaré con agua la tierra sedienta, y con arroyos el suelo seco, derramaré mi espíritu sobre toda tu descendencia, y mi bendición sobre tus vástagos, ¿no? Y brotarán como hierba en un prado, como sauces junto a arroyos. Qué linda las expresiones. Ezequiel 39:29, ya no volveré a darles la espalda, pues derramaré mi espíritu, ¿no? Sobre Israel. Yo, el Señor, lo afirmo, ¿no? Esa noción de derramar su espíritu, ¿no? Zacarías 12:10, sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y súplica. Es interesante que cada movimiento espiritual genera hambre espiritual. Cada despertamiento espiritual genera hambre espiritual, ¿no? Y la gente busca a Dios de una manera extraordinaria, ¿no? Hay un espíritu de arrepentimiento, ¿no? Y de búsqueda de un profundo amor, ¿no? A Jesús, ¿no? Y eso es muy, muy bonito. Pero luego vemos a través de la historia también que muchas veces apuntamos al avivamiento que hubo en Azusa Street, ¿no? En la calle 312, ¿no? Azusa, ¿no? En 1906. Pero antes de Azusa hubo un movimiento en Topeka, Kansas, ¿no? Espiritual, ¿no? Luego bajó a Texas, ¿no? Pero generalmente los historiadores pentecostales toman a Azusa como que fue el generador del avivamiento global. Pero cuando uno estudia un poquito más los avivamientos, uno se da cuenta de que hubieran otros avivamientos tan importantes como el de Azusa, por ejemplo, el de Gales, ¿no? El de Gales en 1904. Este fue un movimiento muy fuerte que solamente en 2 años más de 100.000 personas, ¿no? Aceptaron al Señor Jesús. Y en ese tiempo Inglaterra tenía unos 5 o 6 millones de habitantes nomás. Un poquito más grande que Uruguay. Pero Powell fue uno de los protagonistas en ese evento. Claro. Y más de 100.000 personas se convirtieron al Señor. Todo tipo de milagros, ¿no? La gente se convirtió, se cerraron los bares, la gente ya no tomaba, ¿no? Se fueron a adorar al Señor, ¿no? El Señor comenzó a cambiar. Fue tanto la transformación social que dice que los policías estaban desocupados, ya no tenían qué hacer, y los jueces no tenían nada que juzgar. Imagínate tú la transformación que puede ocurrir, ¿no? Las prostitutas se convirtieron, las prostitutas eran ahora las que enseñaban las clases,
¿no? De la palabra, ¿no? Las ex prostitutas no convertidas organizaban estudios bíblicos. La gente que debía dinero o que debía dinero fue a pagar sus cuentas, no solamente a cristianos, sino a los inconversos mismos. No, bueno, experimentaron todo tipo de milagros y fue muy, muy fuerte esa experiencia, ¿no? Que ocurrió, que también influyó, ¿no? Ese avivamiento de Gales en 1904 influyó de alguna manera también a lo que ocurrió en 1906 en Azusa. Pero también hay que resaltar, por ejemplo, que hubo otro avivamiento en África, y ese avivamiento en África fue bien interesante porque precede, ¿no? Y ese avivamiento ocurre en el sur de África, ¿no? Y eso ocurre en la guerra de Boer en 1899 a 1902. Eso fue antes incluso que el de Gales, ¿no? Los prisioneros, a los prisioneros prisioneros se les llevaba a dos ubicaciones, a los prisioneros de guerra, ¿no? Se les llevaba a dos ubicaciones diferentes. Una se les llevaba a las Bermudas, ¿no? Como prisioneros de guerra, y a otras a Ceilán, y experimentaron un derramamiento del Espíritu Santo. Según un observador, los prisioneros de guerra, como se les llamó, se llegó a llamar prisioneros de guerra del avivamiento, prisionero de guerra del avivamiento, porque el avivamiento ocurrió entre los prisioneros, ¿no? Y esto ocurrió porque se experimentó una oración entre los prisioneros extraordinaria, ¿no? Comenzaron a predicar convicción de pecado, confesión, arrepentimiento, con conversiones duraderas y cientos de alistamientos para el servicio misionero, ¿no? Toda esa gente comenzó a ser movida por el Espíritu Santo, y cuando regresaron a sus patrias, ¿no? A su patria, a Sudáfrica, el avivamiento barrió, ¿no? Literalmente con Sudáfrica, ¿no? Eso fue un avivamiento muy importante. Que también no se habla mucho de ese avivamiento, pero eso fue antes que Azusa, y tuvo un tremendo alcance, ¿no? Y luego otro avivamiento interesante fue en 1904. Quería mencionar otro avivamiento en Corea del Sur, ¿no? En Corea del Sur, pero antes de mencionar ese, el avivamiento de Mukti en India, en 1905. Y eso fue interesante porque aquí había una mujer llamada Pandita Ramabai. Ella era una rareza, ¿no? En la India a finales de 1800, porque era mujer y extremadamente bien educada. Nació de una alta casta, Brahman, una viuda, y ella era cristiana. La verdad es que era brillante, hablaba 6 idiomas, memorizaba grandes cantidades de porciones bíblicas y otros escritos sagrados, y ella tenía un llamado hacia las mujeres. Estamos hablando de 1904, 1905. Aunque era educada y de una casta alta, también era una viuda que se había casado por debajo de su casta, lo que la contaminaba a los ojos de los compatriotas, porque tú sabes, no hay mucho clasismo. Y para continuar con su educación, Ramabai viajó a Inglaterra, y allí, en su viaje a Inglaterra, durante esos 3 años, entra en contacto con el avivamiento de Gales.